que está tocando a las puertas de millones de colombianos y nos atiende a esta hora la señora ministra Irene Vélez para hablar de este tema que es delicadísimo, importantísimo para todas las familias colombianas. Señora ministra, buenos días y gracias por atender a Caracol Radio. ¿Cómo está? Muy buenos días a la audiencia de Caracol. Ministra, ¿cuál es la lectura, el panorama oficial y completo que tienen ustedes hoy con lo que está pasando en Colombia con el gas natural? Bueno, comencemos explicando que se trata de una dificultad en el transporte de gas. Es decir, no tiene nada que ver con un problema de falta de gas, sino que se presenta entonces una situación de anomalía térmica en una de las áreas por donde pasa la tubería de gas y la empresa TGI de manera preventiva decide suspender el transporte de gas en ese recorrido específico justo al lado del Cerro Bravo. El contexto de esto para toda la ciudadanía es que ahorita en mayo de 11, es decir, llevamos más de 10 días en esta situación, se presenta una fuga de unos gases, específicamente metano, y ese gas metano se reporta por un lado al ANLA a través de TGI, y el 12 de mayo, es decir, el día después, a nosotros, a través del Servicio Geológico Colombiano, la ciudadanía interesada nos reporta también que hay un cierto calor en un área cercana al Cerro Bravo. Toda vez que este cerro hace parte de la cadena volcánica del país, nosotros desde el Servicio Geológico lo primero que comenzamos a hacer es a indagar cuál es el origen de ese gas y de esa anomalía térmica. Llevamos 10 días investigando la situación. El Servicio Geológico Colombiano ha hecho 5 inspecciones de campo para poder establecer finalmente hace 2 días que no se trata de un fenómeno asociado a la actividad volcánica. Eso es muy importante decirlo porque es un hallazgo de parte del Servicio Geológico Colombiano que hace a las entidades adscritas al sector minas y energía, que nos permite saber o descartar más bien que se trate de una actividad o bien del Nevado del Ruiz o bien del volcán Cerro Bravo. Entonces, esto nos deja frente a 2 situaciones. Por un lado, que tenemos que seguir indagando, ¿no es cierto?, descartando hipótesis respecto a cuál es la causa de la anomalía térmica. Y por otro lado, que tenemos que resolver la logística del transporte de gas. Son 2 situaciones que estamos abordando paralelo. El día 20 de mayo, la empresa transportadora de gas, que se llama TGI, anuncia que de manera preventiva, para evitar cualquier riesgo en la infraestructura y causar cualquier daño a las vidas humanas, va a suspender el transporte de gas. Con esa suspensión, entonces, comienza a restringirse el suministro de gas en 6 departamentos del país, de los cuales depende precisamente ese transporte que pasa por el departamento del Tolima. Esos departamentos afectados son los 3 del eje cafetero y los 3 del suroccidente. Entonces, para esa situación específica que se deriva de la anomalía térmica y de la decisión preventiva por parte de la empresa transportadora, entonces hemos realizado una serie de consejos, se conocen como CNO Gas, en donde hemos ido tomando medidas para resolver la situación del suministro a través de una estrategia que la empresa ha sugerido, que se llama un bypass para ese trayecto que está caliente. Entonces, esa es la solución que hasta el momento se ha concebido como la que podría comenzar a resolver de manera más rápida y costo eficiente el abastecimiento de gas. Ministra, nos han dicho que esa especie de bypass puede tardar un mínimo de 9 días. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Qué se sabe? ¿Puede ser más largo o más corto el tiempo que se demore en hacer ese procedimiento? Claro, la etapa constructiva del bypass dependerá mucho de cuál es el área que esté afectada por la anomalía térmica. Por eso era muy importante hacer las salidas de campo que hemos estado
coordinando desde el Servicio Geológico Colombiano. Allá sigue el equipo técnico y lo que se ha podido establecer es que la área, por ahora que está confirmada de manera técnica, no es tan extensa. Siendo que no es tan extensa, según las últimas conversaciones que yo he tenido con la doctora Mónica, presidenta de TGI, el tiempo que se estima de construcción es entre 5 y 7 días. Sin embargo, esto dependerá de los últimos hallazgos que tengamos el día de hoy respecto al área que esté afectada por la anomalía térmica. Señora ministra, estamos todavía trabajando en esos escenarios, digamos. Sí, señora ministra, entendemos obvio que la contingencia grande ahora es en el suroccidente colombiano. ¿Qué riesgos tienen otras ciudades del país, otros lugares, Bogotá, por ejemplo? No hay ningún riesgo porque tengamos presente que se trata de una tubería en donde se transporta el gas de Tolima hacia el sur. Entonces no tendría por qué verse afectado en ningún otro departamento. Con esto quiero recordar que no se trata de que haya déficit de gas, que es la información que debemos tener muy clara. Se trata de que hay un problema en una infraestructura de transporte y ese problema en la infraestructura de transporte en Tolima tiene un impacto sobre lo que sucede de Tolima para abajo. Es decir, sobre las tuberías que terminan por conectar los departamentos del eje cafetero y del suroccidente. Toda la razón, ministra, eso es clarísimo. No es que no haya gas, hay gas, pero no puede pasar porque tenemos esa dificultad en ese punto caliente donde se va a hacer el bypass. Pero de todas maneras, ¿alguien puede pensar en problemas con las tarifas, aumento del gas, si las obras se retrasan más de lo debido? No, esperamos que eso no tenga un aumento, un impacto en las tarifas que perciben los usuarios. Por supuesto, lo que sí es muy importante es que hay otros sectores de la economía que pueden tener efectos de especulación. Por ejemplo, hemos estado escuchando que en estos días aumentaron entonces las ventas de las arroceras en Cali, que hay gente que prefiere en este momento pues cocinar con la arrocera frente a la imposibilidad de prender la estufa de gas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que hay sectores del comercio que están especulando con el precio de las arroceras. Esa es una dificultad que efectivamente tendremos que controlar, que les pedimos a las autoridades locales que estén monitoreando, porque puede ser el resultado, digamos, de una especulación de mercado. Pero en términos de las tarifas de gas, no tiene por qué afectarse de manera negativa, toda vez que en este momento lo que hay es una suspensión de suministro hasta que se resuelva la logística del transporte a través del bypass. Señora ministra, pero como la gente está usando tanta energía ahora, con la olla arrocera, con la estufa eléctrica, con el air fryer, con no sé qué, ¿hay preocupación de que se suba la tarifa de energía? Claro, siempre que se suba el consumo, se sube la tarifa. Eso pasa si tú cambias, si tú dejas de usar gas o si tú decides que un día dejaste todas las luces de tu casa prendidas o si decidiste prender el aire acondicionado de todas las habitaciones. A eso nosotros les llamamos eficiencia energética. Nosotros podemos buscar desde los hogares ser lo más eficientes posibles y hacer un ahorro de energía. En este momento la recomendación es, en primer lugar, ahorrar gas, porque hay zonas donde todavía hay gas. Entonces, en la medida de lo posible, ser eficientes en el uso del gas que está disponible. Y por otro lado, tener conciencia de que en la medida en que consumas más, siempre te llegará más alta la tarifa. Eso es, digamos, es el resultado de una ecuación de mercado. Señora ministra, ya que hablamos de tarifas, le meto un temita muy corto. EPM congeló las tarifas ayer. Hay una gran discusión, pues, que si es una cosa política, que si afecta la caja de la empresa, en fin. Pero en lo concreto, ¿usted sabe cuándo comienza a operar esa congelación de tarifas de EPM? ¿Es solamente en Antioquia? ¿Es en todas partes donde opera EPM? A ver, te cuento un poquito. Hay un esquema de financiación de tarifas que se llama la opción tarifaria. Es un esquema que surgió en el contexto del COVID, en el cual se decide que las empresas operadoras puedan reducir la tarifa en un determinado periodo de tiempo y que el excedente que se da
respecto a lo cobrado al usuario versus lo que cuesta realmente, se carga posteriormente a unos saldos que después en el tiempo el usuario deberá ir pagando según el esquema tarifario de cada uno de los operadores. Es importante reconocer que ese esquema tarifario que se aplicó durante COVID ha tenido un efecto, y es que al momento tenemos hoy 4,4 billones de pesos que se dejaron de cobrar al usuario en ese periodo de COVID a través de una decisión en su momento de ese gobierno y la Comisión de Regulación, y que hoy y en algún momento hacia el futuro van a tener que recuperarse esos saldos. Esos saldos subsisten hoy a nivel nacional en varios mercados, muchos de ellos en el Caribe, pero también en la región de Antioquia que opera EPM. Hay que entender cuál es la situación que hoy el gerente Carrillo está anunciando. Él dice que van a reducir tarifas, se entiende que es una nueva opción tarifaria. Yo no he recibido de él cuál es el detalle, digamos, técnico, pero todo está en el marco de la regulación y de ese esquema que pueden aplicar las empresas. Perfecto. Ministra, quedamos pendientes de lo que diga el gerente de EPM y cómo le informa el gobierno. Una última inquietud, ministra, que tiene que ver con el gas, pero en otro escenario diferente. A ver, Espinosa, lo escucha la señora ministra de Minas. Ministra, buenos días. Sí, con el gas y con el petróleo. Es que acaban de anunciar ustedes que van a dar a conocer finalmente el informe de reservas de petróleo y de gas. El informe, ministra, va a decir, como dijo usted y el presidente en Davos, que tenemos autosuficiencia de gas y de petróleo hasta el 2037-2042, ¿o eso se va a reducir drásticamente? Estamos esperando efectivamente que la Agencia Nacional de Hidrocarburos entregue su informe anual de recursos y reservas. Es un informe que se entrega generalmente en el mes de mayo y estamos esperando a que muy pronto podamos conocer cuáles son los resultados. Aclarar, sin embargo, que nosotros lo que hemos dicho todo el tiempo es que hay recursos y los recursos no son reservas. Yo creo que es muy importante aclararle a la ciudadanía que son dos conceptos distintos y que no deben mezclarse, y nadie debería mezclarlos si el gobierno mismo no lo ha hecho. Ministra, muchísimas gracias y pendientes de la solución a este asunto del gas. Ojalá el bypass funcione muy pronto para beneficio de tantos colombianos. Estamos trabajando hombro a hombro con TGI para lograr esa solución en la logística cuanto antes. Es la señora ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aquí en 6 AM de Caracol Radio.